Y como ya se lo habíamos mencionado, el Ministerio de Salud elaboró la primera guía para prevenir el suicidio en estudiantes. La inédita herramienta busca erradicar esta conducta que hoy en Chile es la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 10 y 19 años. Para profundizar en el tema nos acompaña Paz Araya, psicóloga del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud y una de las autoras de esta guía. Paz, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, mucho gusto. A ver, lo veíamos en los números. Es la segunda causa de muerte de jóvenes entre 10 a 19 años. Por cada suicida, 20 lo han intentado, 50 lo pensaron. Así es. Como que no hay conciencia realmente en nuestro país. Esta semana se celebró el Día del Ciberacoso. Se celebró, se conmemoró más que celebrar. Para tomar conciencia del tema del ciberacoso, que quizás es uno de los elementos fundamentales que afectan a los jóvenes hoy día. Sí. Lo que tiene que ver con su salud mental. Sí, efectivamente es uno de los factores de riesgo, el bullying o acoso y el ciberacoso. Y han sido también, por lo mismo, esta estrategia, esta guía, lo que hace es abordar en las escuelas donde se da fuertemente la relación entre los adolescentes y el ciberacoso. Hoy día no hay protocolos, no hay en todas las escuelas, digo, en algunas actúan. Hay algunas escuelas que efectivamente lo tienen, sin alguna estrategia o recomendación necesariamente basada en evidencia, que esa es una de las ideas que propone esta guía. Y esperamos entonces que ahora sí se pueda implementar. Nosotros apoyamos y recomendamos entonces a las escuelas a través de esta guía que lo puedan implementar, una estrategia integral de prevención de suicidio. Paz, esta guía, a ver, ¿cuáles son los primeros indicadores en que un padre, un profesor, alguien de la comunidad escolar se debe fijar para decir o razonar aquí está pasando algo raro? Mira, es importante distinguir que hay señales de alerta directa, que son súper, uno podría ser muy casi obvias, claro, inequívocas, que tienen que ver con la conducta suicida, y hay algunas que son indirectas. Las directas son cuando los adolescentes explícitamente, por ejemplo, en Facebook ponen quiero acabar con mi vida o ya no doy más con este mundo, buscan medios letales, por ejemplo, empiezan a buscar medicamentos o cosas, o conversan efectivamente sobre sus sentimientos de que se sienten mal. Pero hay algunas señales indirectas que también los padres tienen que estar atentos, y también toda la comunidad escolar. Y de estas señales indirectas, que primero los cambios. Siempre uno tiene que estar atento, los adolescentes, a los cambios. Todas las personas tenemos una conducta regular y cuando hay algún cambio brusco tenemos que estar atentos. ¿Cambios de personalidad, por ejemplo, estados de ánimo? Claro, estados de ánimo, que se pongan más agresivos, más peleadoras con la familia, que estén más angustiados, más nerviosos. Cambios en su apariencia física, que un día a otro dejen de preocuparse de su vestimenta, estén con una vestimenta deteriorada. También puede verse que se aíslan, que no quieren estar con su grupo de pares, que llegan a la casa y uno nota un mayor consumo de alcohol y droga. Entonces, todas esas son señales indirectas que nos pueden hablar de problemas de salud mental, como también de suicidio. Pero también las señales de alerta directa es esto de, por ejemplo, que lo digan directamente o que estén buscando algunos medios letales. ¿Pasa hay algunos grupos que sean más vulnerables? No sé, gente de ciertas... Uno leía, por ejemplo, pueblos indígenas, de la población LGBTI. Población LGBTI, migrantes. O sea, claramente esos son dos grupos inmigrantes que uno podría decir pueden ser más proclives a sufrir algún tipo de acoso. De todas maneras, lo importante que hay que hacer, que no tiene que ver por ser yo LGBTI o ser migrante, sino más bien por la discriminación que ejercen las escuelas, que ejercemos todos a las personas, y eso puede generar sentimientos de indefensión o de depresión directamente. Este reglamento, Paz, aconseja la creación de un facilitador comunitario. ¿Eso es en los colegios? Sí. Más que todo, ¿qué significa un facilitador comunitario? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo se podría elegir? Cuéntanos un poquito esta figura que hasta el día de hoy yo creo que no existe. Mira, lo primero es saber que todos podemos ayudar y detectar esas señales de alerta y dar una primera respuesta. Estos facilitadores comunitarios, lo que nosotros vamos a hacer es darle herramientas concretas para que ellos puedan hacer una serie de preguntas específicas, muy cortitas, donde puedan determinar cuál es el nivel de riesgo que tiene una persona. Es decir, si es un riesgo inminente, obviamente de inmediato a la urgencia. Si es un riesgo leve, por ejemplo, la persona tiene algunos factores de riesgo asociados, pero no tiene realmente el pensamiento o la idea, no es necesario hacer un movimiento inmediato. Pero si hay un riesgo moderado o grave, lo importante ahí es detectar
y poder hacer la derivación inmediata al servicio de salud. Y, por ejemplo, un riesgo alto son aquellas personas que ya están planificando, que ya hay acciones que están haciendo para poder cometer suicidio. Este facilitador comunitario debería ser alguien del personal del colegio que esté 24/7, entre comillas, en el colegio. Obviamente las jornadas escolares son más cortas. No debiera ser una persona que vaya con cierta periodicidad al colegio, sino que esté siempre ahí. Mira, puede ser cualquier persona, no es necesario que sea uno dentro de la escuela. Lo importante es que muchas veces uno tiene identificado en la escuela aquellas personas que tienen mejor relación con los adolescentes. Puede ser la persona de convivencia escolar, o sea, no la dupla psicosocial, que sea un psiquiatra, no. O sea, puede ser el psicólogo del colegio, pero puede ser, por ejemplo, la profesora. Puede ser las profesoras que más los niños y los adolescentes se acercan. No es excluyente. Puede ser cualquier persona que esté capacitada y para eso el Ministerio de Salud tiene toda la intención de poder apoyar esa capacitación. También se ha establecido dentro de este reglamento una suerte de cuestionario. ¿Cuáles son las preguntas quizás más recurrentes? Quizás también un padre en su casa que debiera preguntarle a su hijo cuando ve que ciertas señales quizás que no sean, como tú decías, que no son tan inequívocas, pero ¿qué preguntas, qué elementos puede tener un papá para ir avanzando y quizás trabajar en conjunto con el colegio? Claro. Las preguntas, como te decía, tienen que ver con esta escala, con estas pequeñas preguntas que uno hace y que van desde la ideación, es decir, ¿tú has pensado alguna vez en quitarte la vida? Hasta estás planificando. Esa planificación implica acciones concretas, día, por ejemplo, sí, en realidad quiero hacerlo mañana, ahora, y eso va evaluando el riesgo. Esas son las preguntas claves y lo importante de eso es que no hay que tener miedo, porque lo que nos pasa, nosotros hemos visto en territorio con los mismos profesores, los padres que le dan miedo y creen que cuando uno le va a hacer la pregunta, como que ahí va a aparecer la idea en la cabeza y les van a dar las ganas justo de suicidarse. Entonces lo importante es hacer esas preguntas directas. Paz, también hay factores de riesgo, no solamente el ciberacoso, también, a ver, por ejemplo, el consumo de droga, el consumo de alcohol, los trastornos. ¿Cuáles son los elementos que te...? El factor de riesgo más potente que se ha estudiado son los trastornos mentales. La depresión, el consumo perjudicial de alcohol y drogas y también la esquizofrenia. Hay otros trastornos mentales también asociados. Otro factor de riesgo potente son los intentos previos. O sea, un adolescente que haya tenido un intento previo hay que tomarlo, pero seguramente lo va a repetir, lamentablemente. O sea, es probable y ese puede ser un factor de riesgo potente. A ver, yo leía en prensa esta mañana sobre ciertos mitos que se tejen en torno al tema de la salud mental y cuando los niños, jóvenes o cualquier persona que lamentablemente atenta contra su vida, ciertos elementos que la gente dice, no, esto no ocurre, esto es un mito, esto es verdad. A ver, para que tú como especialista nos puedas dar algunas luces. Si una persona se quiere suicidar, no lo dice. Claro. ¿Eso es un mito? Es un mito. La mayoría de las personas que han cometido suicidio se ha estudiado de que todos han dado alguna señal. O lo han dicho o han dado alguna señal. Por lo tanto, cuando una persona lo dice, hay que tomarlo siempre en serio. O sea, y uno tiene que tener las herramientas también para saber leer esas señales, que es importante. Sí, es como por ejemplo la guía ahí pone algunas señales de esas. A ver, ¿quién dice que lo va a hacer, finalmente no lo hace? ¿También es un mito? Claro, también uno tiene la idea de que las personas están tratando de llamar la atención. Y cuando dicen, no, me voy a cortar, la típica que cree que el adolescente... Está llamando la atención. Está llamando la atención, o son cosas propias del adolescente, que ese también es un mito. Estas son cosas de los adolescentes que todavía no tienen como la identidad. No, siempre hay que tomar la atención y las personas que lo dicen hay que considerarlo. Y justamente lo que tú decías, solamente intentan llamar la atención. Claro. ¿Hay que ir mucho más allá? Sí, sí. Incluso en las conductas autolesivas. Hay conductas que son solo lesiones y que no van hacia el suicidio y que también hay que considerarlos porque se ha visto que es un factor de riesgo para el suicidio. ¿Cómo van a trabajar esta guía? ¿Cómo la van a repartir? Me imagino no solamente en colegios públicos, también van a trabajar en colegios privados, colegios subvencionados. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a elaborar con las comunidades? La guía es para todos, es para toda la comunidad. Los colegios tienen que acercarse, el ministerio se va a acercar. Nosotros estamos abiertos, tenemos a través de la Ceremis de Salud, pueden hacer la solicitud directa y vamos a trabajar directamente con las escuelas apoyando y con la Ceremis de Educación y todo lo que busque nuestro apoyo. O sea, se trabaja con profesores, directores, escolares, los papás, las comunidades. La guía tiene recomendaciones y trabajo para todos. O sea, el suicidio es multifactorial y por eso tenemos que trabajar con todo. Aquí no se concentra solamente en el colegio y los papás. Ni solo los estudiantes, todos.
¿Qué pasa con esos niños, Paz, cuando quizás salen del colegio? ¿Esta prevalencia continúa? ¿Es algo que si se trabaja bien no vuelve a ocurrir? Mira, lo que uno tiene que, en la prevención del suicidio, tiene que apuntar a la prevención en salud mental, a generar espacios de salud mental positiva. Entonces, si es que trabajamos desde chicos, desde lo más pequeño, podemos impulsar un desarrollo positivo para evitar problemas de salud mental en la adultez. Lo que sí fuertemente se ha visto que en los jóvenes hay otros factores de riesgo, en los jóvenes universitarios, que también tenemos que hacernos cargo y que la guía también puede ayudar a ello, y que tiene que ver con las exigencias académicas. ¿Se puede trabajar quizás una guía especializada en la educación superior? Por ejemplo, o sea, esta guía toma muchas cosas que les va a servir, sí o sí, pero hay temas como específicos del rendimiento académico, la exigencia académica en la universidad que hay que tomar. ¿Son otros elementos que se van sumando a los que quizás no están dentro de la etapa escolar? Sí, o sea, claro, dentro de la etapa escolar básica y superior, sí. ¿Cómo tienen que hacer los papás también para quizás motivar al mismo colegio que se sume o ir al Ministerio de Salud? ¿Cómo tienen que hacer los papás que estén interesados, que han visto que sus hijos tienen ciertas conductas, que quizás también han visto que quizás el colegio no los acoge como ellos quieren? ¿Cómo lo tienen que hacer para motivar quizás a que este tema se tome con la seriedad que se debe tomar? Mira, lo primero, la guía va a estar abierta para todos. Ya va a estar en la página web, todos la pueden bajar y los padres desde ahí pueden ir directamente a la escuela. Página web del Ministerio. Y pueden ir directamente a la escuela. Y esto es fundamental en los procesos de participación. O sea, que todos, de toda la escuela, consideren que los papás solo no van a poder en esta pelea. Que todo eso, o sea, que el suicidio es un problema importante para todos y que tienen que hacerlo, porque solos, como dices tú, no van a poder. ¿Ya? Pero en eso estamos nosotros, de todas maneras, del Ministerio de Salud apoyando. Paz Saraya, psicóloga del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud y una de las autoras de esta guía para evitar el tema del suicidio adolescente. Muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.